Ecosociales. Yo soy Yamile Moncada y el día de hoy vamos a platicar acerca de la energía, el apagón que se dio el día de ayer. También tendremos la cuestión de la reforma a la educación para las escuelas privadas, lo que estarán enfrentando aquellos sectores que tengan como tal una escuela particular. Para que no se lo pierdan, tendremos salud y jurídico. Comenzamos. Quiero saludar a mi compañera y amiga Cintia Cancino. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Yamile, muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Ecosociales. Gracias por estar con nosotros un martes más. Pues ya estamos muy listos, nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ecosociales para que manden sus preguntas o comentarios. Así es, mi estimada Cintia, y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitadazo porque se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Reina, director jurídico de la Federación para la Defensa de las Escuelas Particulares, conocido como FEDEP, quien nos viene a platicar justamente de los actos ilegales contra las escuelas privadas. Muchísimas gracias por estar aquí en Ecosociales. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, pues bueno, se sabe que hay una reforma que de alguna manera está afectando de manera muy pues impactante a todos aquellos que se dedican al ámbito de la educación privada. Sí, es correcto. Desde 2019, las escuelas privadas han venido sufriendo ya acosos de la autoridad desde los últimos 2 sexenios, pero a partir de 2019 las cosas empeoraron mucho porque bueno, ahora con la publicación de la nueva Ley General de Educación y las leyes de educación estatal, el acoso de la autoridad ha ido incrementando, ¿no? Por una parte tenemos el acoso de autoridades como la Secretaría de Educación Pública, pero inclusive ahora con la pandemia ha empeorado la situación con ilegalidades por parte de actuaciones sobre todo de Profeco. ¿Qué tipo de irregularidades o ilegalidades se están presentando contra este sector? Bueno, pues mira, por parte de la Secretaría de Educación Pública en general han tratado de obstruir la educación privada, mermando o coaccionando cada vez más o ahogando inclusive a las escuelas particulares mediante el uso de regulaciones totalmente ilegales. No todas las normas que ves las tienes que cumplir y han utilizado muchos acuerdos secretariales para hacer disposiciones que afectan a las escuelas, para bajarles su matrícula, para aumentarles el número de becas que tienen que dar, lo cual obviamente les pega en los ingresos, o inclusive disposiciones que pretenden que los particulares, aun cuando no paguen la colegiatura, de todas formas la escuela esté obligada a mantener el servicio educativo. Hay una muy importante, adicional a la que refieres, donde señala que ya todos los bienes que forman parte como tal de la escuela, pueden ser desde los pupitres, como tal el inmueble, cuadernos, qué sé yo, ¿no? Escritorios, libros. Todo esto ya forma parte, ya no es como tal del dueño o forma parte del Estado, ya es de ellos. ¿Cómo está ahí la situación? Sí, una de las inconstitucionalidades que trae la nueva Ley General de Educación es precisamente la determinación de que todos los bienes muebles e inmuebles de las escuelas ahora forman parte del sistema educativo nacional. Por inmuebles todos entendemos todas las construcciones. El problema es que cuando hablamos de muebles no son solo las sillas y las bancas, es todo. Las cuentas bancarias, las marcas, todo. Es que todo lo que tú tienes, entonces, que no es un inmueble, es un bien mueble. Yo te lo pongo, yo soy el que está financiando, y ¿dónde está? Y la autoridad puede decidir en cualquier momento que hagas lo que ellos quieran respecto de tus inmuebles o de tus muebles. Inclusive el martes salió un artículo en el periódico Reforma, en donde ya la Suprema Corte de Justicia, el ministro González Alcántara, ya están discutiendo los amparos que precisamente interpuso la FEDEP en contra de la nueva Ley General de Educación. Y una de las cosas que mencionó el ministro es que efectivamente era absurdo que se hubiera determinado en la ley que los inmuebles y los muebles de las escuelas particulares formen parte del sistema educativo nacional. En todo caso, los de las escuelas públicas, pero no los de las particulares. Licenciado, ¿cuáles son los artículos que han sido reformados para en esta? No. ¿Ya es propuesta o ya está publicado? Es una ley completamente nueva. Ya está publicado. O sea, se derogó. ¿Cuáles son los artículos puntuales? Es que es una ley completamente nueva. O sea, toda la ley anterior era del 93, si no me falla la memoria, la derogaron y se creó una nueva ley. Ok. Pero se tiró la otra, ya no funciona, hacemos una nueva. Se creó una nueva totalmente bajo la nueva administración. Como la ley de Herodes, ¿no? Donde yo pongo mis propias reglas y empiezo a operar a partir de aquí en adelante lo que yo determino. Exacto, entonces impusieron la inconstitucionalidad del tema de lo de las escuelas, le prohibieron, por ejemplo, a las escuelas realizar cualquier otra actividad o recibir ingresos de cualquier otra actividad que no sea estrictamente la educación, lo cual también es una violación constitucional. Todos los ciudadanos podemos dedicarnos a todo lo que queramos.
siempre y cuando sea lícito, ¿no? Claro. Tenemos, por ejemplo, escuelas Y que paguemos rentan... nuestros impuestos, ¿no? Claro. Tenemos escuelas que rentaban sus instalaciones y ahora no pueden hacerlo, porque si eres escuela no puedes hacer otra cosa que no sea recibir colegiaturas, lo cual es absurdo, no tienen por qué limitarlos, ¿no? Híjole. Y así hay innumerables ¿Cómo se cantidades llama de cosas. esta? Es la Ley General de Educación. Ok. Esta nueva ley general, obviamente me imagino que hay muchos que ya levantaron la mano. De entrada, aquellos que pertenecen a esta confederación pues están obteniendo el beneficio como tal. ¿Y qué es lo que se espera por medio de estas? Me imagino que fueron amparos. Sí, así es. ¿Qué razón les han...? En 2019 se interpusieron los amparos en contra de la Ley General de Educación y a partir de 2020 empezaron a salir las leyes locales, porque esa es la federal. Pero a partir de 2020 cada estado empezó a replicar la ley. Okay. Al final a las escuelas les afectan de los dos lados, les pueden aplicar tanto la ley federal como la ley local. E igualmente la federación, o sea la FEDEP, interpuso amparos en contra de cada uno de los estados. No han terminado de salir todas las leyes, van más o menos como 16 estados de los 32. ¿Cuál es el beneficio una vez obteniendo el amparo? Mientras dure la ley, la anterior duró 26 años, no te pueden aplicar esas disposiciones que son inconstitucionales. Híjole, o sea, debería de no operarles. Exacto, Pero pero esto solo va a los tener que se ser ampararon. de manera estatal, ¿no? O sea, no porque aplique, o si se llegara a dar un cambio aquí en la Ciudad de México, ¿replicaría en los demás estados? No, cada estado se rige por la ley federal y por su propia ley estatal. Okay. Y las escuelas de cada entidad federativa se tienen que amparar en contra de la ley federal y en contra de su ley estatal. No, Sí, pero en algún punto, ¿de qué sirve que te ampares si en algún punto va a ser vigente? ¿No? No, en eso consiste el amparo. Una vez yo amparado, ya no me puedes aplicar esos artículos inconstitucionales. O sea, A ¿para mí, siempre? Para siempre. Ah, ok. Pero a la escuela solamente de al lado, quien está aplicando la sí, ley. O sea, si no la la escuela de al lado sí, no se amparó, a la ellos... escuela en particular. Lo siento, sí. Ok. El amparo es personalísimo. Eso es algo que sí quisiera aclarar, porque quizás muchas otras escuelas estén esperando a que otras lo resuelvan, y ya una vez que lo resuelvan, por ende suponen que les va a aplicar. Para bien o para mal, cuando se creó la figura de amparo, que de hecho es una figura creada en México, que es muy triste porque son tantos los actos inconstitucionales de la autoridad en contra del particular que tuvieron que crear un juicio para defender al particular frente al propio Estado. En muchos países eso no lo entienden. Pero bueno, es tan común que precisamente lo crearon de tal forma que solo la persona que se ampara está protegida. Tú puedes tener un hermano gemelo idéntico a ti y si tu hermano no se amparó, a él sí le aplica la ley. Es como el ejemplo que hemos puesto, Cintia, donde si yo tengo gripa, yo me tomo el medicamento, no porque yo lo haga, Exacto. Ustedes se van a curar. Cada quien tiene que adaptar las leyes a su esfera jurídica para que les apliquen. Si no, no va a ser así. Entonces, es algo que no se ha logrado entender y que lamentablemente hoy por hoy todavía seguimos sufriendo. O con sea, el esta hecho ley va de a creer operar que para porque quien se a ti deje. sí, a mí también. Para quien se deje, Yamile. Para quien se Para deje, quien se exacto. deje va a aplicar la ley, pero aún así, si yo soy dueña de una institución educativa y a lo mejor la rento para dar clases de otra cosa o que vengan otras personas a hacer unas Clases actividades. extracurriculares que normalmente aplica, Cintia. Pero ¿qué te parece si continuamos hablando de este tema regresando de un corte? Porque está súper interesante. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Bien, ya estamos de regreso con Jorge Reina, director jurídico de la Federación para la Defensa de las Escuelas Particulares, quien nos está comentando acerca de esta reforma. Bueno, ni siquiera es reforma, es una nueva ley de educación, ¿no? Donde la que existía ya no más, ahora se implementa una nueva y obviamente tiene grandes cambios que van a generar una merma económica a todo este sector de la educación. La pregunta es entonces, ¿cuál sería la razón de ser ahora de las escuelas privadas? Porque si toda mi infraestructura la voy a aportar para el Estado, o sea, ¿dónde está ya no hay ganancia? Te estoy resolviendo más bien la vida, ¿no? Entonces mejor maneja. Esas son las quejas de actualmente de las escuelas particulares, ¿no? Que dicen, claro, tienen toda ya la pagamos razón. impuestos, ya me quitas de todas formas ingresos, ahora me quitas el control de mis bienes y cada vez los controlan más y más. La Ley General Pues de mejor Educación... quédate con el pastel. Pues exacto, ya mejor vende el Nada más me inmueble ya dejas en olerlo. condominios. Yo lo compro, pero ahora tú lo cortas, tú decides a quién le repartes el pastel y lo único que me permites es olerlo, pues mejor te lo doy, ¿no? O sea, Y esa es la ley que ya existe. Por ejemplo, para este año, o sea, actualmente quien está ahogando a las escuelas es sobre todo la Secretaría de Educación Pública, Profeco, y ahora también se va a meter economía, porque van a sacar una nueva norma oficial mexicana, que es la 237 de servicios educativos,
en donde pretenden someter de manera absoluta a las escuelas al arbitrio de Profeco. Profeco, que desde que empezó la pandemia ha sido una de las autoridades que mayor cantidad de actos ilegales han cometido. Coméntanos en uno general. de ellos. Mira, te puedo comentar dos rapidísimo. El primero, una escuela en donde un padre pidió que le devolvieran la cuota de inscripción, pero ya ha iniciado el ciclo escolar. La propia Profeco, conforme a su normatividad, que no les tiene por qué aplicar a las escuelas, pero bueno, aún conforme a esa normatividad, se establece que la escuela ya no tiene la obligación de regresar la cuota de inscripción. Se fue a queja a Profeco y Profeco le dijo, regrésasela. La escuela dijo, es que no tengo ya el dinero. O sea, y entonces, ¿sabes qué pidió Profeco? Quiero los estados financieros de la escuela y todas las facturas para que me acredites en qué te gastaste todas las cuotas de inscripción del colegio. Es una contabilidad impresionante. Estoy hablando de un Pero el colegio más de 2,000 estudiante ya no iba a alumnos. estar. Pero ¿o la sí iba a pregunta estar? es, ¿Profeco tiene esa capacidad Ese es el punto. para auditarme de esa Profeco, manera? exacto. No Le es acabas de dar así, a cabo. Profeco. Eso ya es una auditoría y no tienes por qué O auditarme. sea, si acaso Hacienda te puede auditar de esa manera. Y ahí- pedirte tus cuentas bancarias, saber, ahí Hacienda sí, pero Profeco, Nuevamente, No Profeco, me- por no eso me- digo, han cometido una cantidad de actos ilegales impresionantes. También tenemos otro caso de una familia que pagó durante 4 meses, no pagó la colegiatura. El colegio ni siquiera expulsó al niño, simplemente le negó la reinscripción, le dijo, este ciclo termina, pero el próximo ya no puedes estar aquí, no me pagas. ¿Y qué dijo la Profeco? Les impusieron una multa de millones de pesos, millones, ¿ok? Y además estás obligado a volver a aceptar al niño. No, por supuesto que no. Profeco esgrime algo que ellos alegan el derecho superior de la niñez, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que tienes un departamento y se lo rentas a una familia. Si el arrendador te deja de rentar, pues ¿qué haces? Lo sacas. Claro, lo saco. Imagínate que un juez te diga, no, porque hay un niño, interés superior de la niñez, ese niño tiene que tener dónde No, vivir. pues- No, pues entonces ya me pues no fregué, somos pues mejor no le rento a beneficencia nadie. pública. Híjole. O sea, la si verdad tienes un me negocio es quedo- para que genere justamente utilidades, ¿no? Sino ¿qué sentido? Digo, al Es final que de es un cuentas, negocio. por eso existen las escuelas privadas, por la necesidad, la gran demanda que hay y la carencia también en la educación en México, ¿no? Y va a Lamentablemente seguir ahora más. es mejor meter a tus hijos a una escuela privada que a una pública. Totalmente, y porque tenías toda esta como aspecto integral, ¿no? Donde hay mayor involucración por parte de los profesores, hay mayor cantidad de conocimientos, se te dosifica de una forma distinta. Lamentablemente el sistema público es muy deficiente, son unas escasas horas, de 9 a 1 de la tarde, y realmente no sé si han tenido oportunidad de ver las clases por televisión. La verdad, no, o sea, no hay manera, ni yo que nada más le cambié para tener una idea de comparativa con lo que están viviendo los niños en la realidad con escuelas particulares con respecto a la educación pública, y hay un abismo total en información. Entonces, tal pareciera que esto no tendrá que ver con la cuestión laica, con la cuestión de que hay muchas escuelas que son auspiciadas todavía por las cuestiones religiosas y que se quiera de ahí de alguna manera hacer una intervención. Mira, las escuelas religiosas hoy en día cada vez son menos, van en declive. Digo, Sí. en nuestra época eran las de maristas, las de legionarios, las grandes escuelas. La verdad es que hoy en día no, las principales Entonces, ¿cuál escuelas es tu ya son- interpretación ya de no esta, son de esta religiosas. nueva ley? Que bueno, punto número 1, ¿se puede tirar completamente toda una ley y hacer una nueva? O sea, ¿sí es posible? se puede, sí. Es Segundo, legalmente ¿cuál es tu válido. interpretación entonces de todo esto que nos estás diciendo? ¿Y la Profeco La- tiene o no tendría que tener esta No. figura para poder ser como Hacienda, ¿no? O sea, de requerirte, no creo que tenga... Lo que nosotros vemos como entidad que tiene más de 600 escuelas afiliadas en toda la República es una intención definitiva de la administración actual de controlar a las escuelas en México. No de supervisarlas, sino de controlarlas. Controlar lo que dices, controlar lo que haces. Inclusive hay una parte de una ley estatal que le prohíbe a las escuelas recomendar libros a los niños para lectura o a los jóvenes si no está previamente aprobado por la Secretaría de Educación Pública. Ah. Que eso es 1984 de George Orwell. O sea, el Estado no tiene por qué supervisar hasta lo que la maestra de literatura le deja leer a los niños. Entonces, es ese ánimo de control que va a ir empeorando ahora. Es que la con- información es con poder, entrada. oye, entonces hay que... Pues sí. Mientras y el miedo genera control al final del día, Claro. ¿no? Y la falta de O sea, información. hasta recomendar un también. libro podría ser ya un delito. Una sanción administrativa, Ah. sí, una infracción que podría Entonces, ser de- ahí hay una contradicción, ¿no? Porque te recomiendo que leas, incentivo en ti la lectura, o mejor, o sea,
porque es una recomendación que yo creo que desde que estábamos niños, hace 30 y tantos años en el kinder, claro que te decían, es más, hasta había bibliotecas dentro de las propias escuelas para que tú mismo empezaras a leer. Ahora no sé si dentro de esta nueva ley existe el que mejor ya no haya... No prohíben las bibliotecas, pero sí el tema de que sancionen la SEP qué libros pueden leer los niños, a mí sí se me hace grave. Pero ¿no? ahí llegamos a una, ¿qué tal si yo tengo un libro en mi biblioteca que no ha sido autorizado? Podría ser Caemos una en lo infracción mismo, ¿no? de la ley. Una sanción. Pero lo importante es que las escuelas entiendan que tienen derechos que se pueden defender. Por ejemplo, tú ahorita me preguntabas, ¿y Profeco puede hacer eso? No lo puede hacer. Y son ¿Pero quién lo faculta para hacerlo? Pues, ¿Quién le dio todo el poder? Sus pistolas ellos deciden hacerlo, pero por eso existe un procedimiento administrativo llamado juicio de nulidad. Nosotros tenemos cientos, si no miles de juicios en contra de Profeco y de las demás autoridades, y que sepan que se pueden defender, que hay algo que pueden hacer. A ver, ¿este amparo es ante la Secretaría de Educación Pública directo? No, todos los amparos se ingresan ante el Poder Judicial. Básicamente es ir con el Poder Judicial a acusar que el Ejecutivo nos está pasando encima. En eso consiste el juicio de amparo. Ok. Híjole, pues la verdad un tema muy relevante para todo este sector. Te pediría que nos tuvieras al tanto de los resultados que se tengan para que quien desee adherirse a esta confederación lo puedan hacer. Creo que ya aparecieron tus redes sociales para que se puedan poner en contacto con la FEDEP, lo que es la Federación para la Defensa de las Escuelas Particulares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Y vámonos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales.